Hola y buenas tardes, gracias a todos los que nos están acompañando, sea de día, sea de noche, sea de mañana, sea a la hora que sea, donde quiera que estén ustedes, porque no sé dónde está la gente. Ahora hay 47 personas que podrían estar. El otro día descubrí que tenía yo un espectador en San Petersburgo. Pues bienvenido sea, pero qué extraño resulta. Algún hispanoparlante en San Petersburgo. Después de todo tenemos un mexicano en Ho Chi Minh City, en Vietnam también, que nos suele ver y le agradezco muchísimo que nos vea. Eh, la semana pasada nos vinimos en miércoles, el streaming fue en miércoles y el motivo fue por supuesto que el jueves en la mañana yo tomaba un tren supuestamente a Madrid. Fue genial porque llego yo, me habían sacado el billete, yo no había comprado el billete o boleto de tren. Entonces llego yo y digo, aquí está mi entrada. Primero que nada, no había tren, había autobús de Gijón a León, porque había habido un desprendimiento de roca en uno de los túneles del tren y no había tren, pues estaban limpiando, estaban arreglando eso. Entonces nos llevaron en un autobús. Pues subo al autobús, doy mi papelito. Me dice, oiga, señor, porque usted viaja mañana, el viernes. Y dije, no, pues no puedo viajar el viernes, y yo tengo el viernes que estar ya en Madrid. Entonces el lío fue que tuve que irme, me dijeron, me sube hacia el autobús, va a León, y en León que se arregle allí en la Renfe, en la estación del tren. Y no, la solución a la estación del tren fue comprarme otro billete porque ya no servía el que yo tenía y no lo podían cancelar porque ya había yo hecho parte del trayecto. Y me miraron fue como si fuera mi culpa además, ¿no? Y te vengo a dar dinero, pero estás muy mal. No, es que de verdad, yo ni fui, a ver, la estupidez fue mía porque yo recibí los billetes y confiando en que la gente había seguido mis instrucciones con precisión, algo que nunca hay que hacer. No vi que estaba para un día después el tren. Así que, bueno, llegué a Madrid. Llegué a Madrid y conseguimos reunirnos en las jornadas de la red de creadores de contenido, esta que han satanizado enormemente los chicos de La Caverna. Y donde creyeron, no, van a ser un sindicato controlado por la UGT y van a hacerle la huelga a YouTube o algo así de bobo pensar, no sé. A ver, yo no trato de no pensar lo que piensan ciertas personas porque luego resulta que pues en realidad no estaban pensando, estaban reaccionando nada más con la víscera. Y la víscera es, obviamente, el odio que le tienen a los sindicatos, con la idea de que todos los trabajadores son libres y cada trabajador debe tratar con la empresa de igual a igual, ¿no? Como dos personas libres. Claro, cuando tú tratas con una empresa de muchísima fuerza, de un gran poder económico, que tiene miles de empleados y en el caso de YouTube, varios millones de creadores, desde los muy pequeñititos que tienen todo el derecho del mundo de serlo sin que los llamen perdedores los cavernarios, hasta los grandes millonarios, que tampoco son los cavernarios, los que verdaderamente ganan dinero, generalmente son los que hacen juegos, los gamers o game players. Todos tienen derecho de hablar con la empresa, pero la empresa, ¿qué te va a hacer caso? Oiga, soy uno de los 50 millones que suben videos a YouTube y quiero hablar con usted sobre mi video que me lo desmonetizaron y no me voy a ganar 8 euros con 14 céntimos. Pues YouTube me va a mirar con esa condescendencia propia y no porque sean malas personas, sino porque soy uno de 50 millones. Entonces, la idea de ellos es que estamos hablando de igual a igual. La realidad es que no estamos hablando de igual a igual. YouTube es muchísimo más poderoso que yo como persona individual pues soy muy poquita cosa, pero si nos reunimos un montón de creadores, pues sí podemos decirle a YouTube, oye, conversa con nosotros, hay cosas que hay que arreglar, ¿no? Porque hay cosas que hay que arreglar y no porque sea malévola la situación, simplemente porque la situación es mejorable. Y es mejorable, como yo lo he explicado muchas veces, sobre todo porque nosotros no tenemos a dónde irnos. Si mañana YouTube decide porque sí, porque además tiene todo el derecho de hacerlo, cuidado, aquí tiene todo el derecho de hacerlo sin dar explicaciones según sus términos y condiciones. Si mañana YouTube cierra este canal, yo tengo 114,000 seguidores que no van a saber dónde estoy. Ustedes no van a saber dónde estoy. Yo no tengo a dónde irme, porque no hay una competencia de YouTube que sea otra plataforma a la que yo pueda subir los 500 vídeos que ya he subido a YouTube. Hombre, ¿no sería lógico que yo pudiera hablar con un ser humano para que me explicara por qué me cerraron el canal y a lo mejor es un error?
Es exagerado pedir eso, es el sindicato, la revolución comunista, ha llegado este tipo de cosas en las que solo piensan los pobres de la caverna, ¿no? Bueno, pero pues no fue así, no fue cosa así por el estilo, entonces tuvimos nuestras amables, agradables y muy bien llevadas jornadas sobre algunos temas que son de interés. La monetización, porque cuando nosotros hablamos del algoritmo, hablábamos del algoritmo de monetización, y los cavernarios entendieron que hablábamos del algoritmo de recomendaciones. Entonces, le van a quitar las recomendaciones a Juan Ramón Rayo para dárselas al Nocturno, que es todo socialdemócrata. ¡Qué horror! No era eso. Pero sí lo de la monetización y el baneo de canales, la cancelación de canales. Tuvimos una larga mesa sobre copyright, sobre los problemas del copyright hacia los dos lados. Hacia el lado de que yo uso cosas que tienen copyright y me pueden o quitarme el dinero que me gane yo con eso para que se lo lleve la disquera, que necesita mucho mis 3,40 €, o bien pueden borrarme el vídeo y darme lo que se llama un strike, un golpe. Y si tengo 3 golpes en 90 días me cierran el canal y punto. Desde eso hasta el problema de cuando los contenidos de los mismos creadores, de creadores pequeñitos como yo, son utilizados por empresas. Hablábamos del caso de Tamayo, un youtuber de divulgación científica que de pronto empezaron a utilizar sus vídeos, las cadenas nacionales riquísimas, poderosísimas de España, y luego le dieron 200 €, que es una barbaridad, lo menos que le debían haber dado eran como 20,000. Bueno, y hablamos de casos así, y hablamos de un caso que fue verdaderamente de locura. A ver, los voy a ubicar. Ibai Llanos es uno de los Twitchers, de los streamers más fuertes de España. El tío es genial, además debo decirlo. Hace sobre todo deportes, es muy reconocido en el mundo deportivo, en el mundo del fútbol, como un tipo que sabe y que hace cosas. Entonces, pero Ibai en un momento dado hizo una defensa muy fuerte de este tema del copyright. ¿Cómo es posible que a un chaval que haces 1 hora de gameplay, si hay 20 segundos de música de Justin Bieber, la disquera de Justin Bieber le pueda borrar el vídeo o le pueda quitar la monetización? Esto es un abuso. Lo dijo así Ibai. Entonces esto que dijo Ibai lo reprodujo Sergi Gregory en Furor TV, precisamente calentando el tema de las jornadas que íbamos a tener y de lo que íbamos a hablar sobre copyright. Sergi y yo estuvimos en la misma mesa sobre copyright. Y entonces Sergi en su programa, en su emisión de Furor TV, puso este trozo de Ibai Llanos para reforzar la idea que tenemos de que la situación del copyright no es justa en YouTube. Y entonces la empresa que administra los derechos de Ibai, que no Ibai Llanos, le borró el video a Sergi Gregory porque las imágenes de Ibai Llanos protestando por el copyright estaban copyrighteadas y se estaba violentando el copyright de Ibai Llanos al usar su video diciendo que no había que abusar del copyright. Es la serpiente que se muerde la cola. Yo me reía, decía, Sergi, es que parece que te lo hicieron específicamente para las jornadas, para que tuviéramos un ejemplo del brutal ridículo que a veces es el copyright. Pues esa fue la historia, lo pasamos muy bien. Yo no pude estar en la parte social de esto porque yo tenía trabajo, yo me iba al hostal a trabajar, pero ahí está gente que ha participado y que ha ido ayudando a crear esta red de creadores que no es un sindicato ni cosa por el estilo, pero que creemos que puede ayudar a que todos los creadores podamos hablar con YouTube y resolver y mejorar la situación. Y vuelvo a decirlo, yo estoy muy a gusto aquí. Gracias a YouTube tengo este canal, gracias a YouTube hago este streaming, gracias a YouTube puedo hacer muchas cosas. Pues no quiere decir que la situación sea perfecta, eso no quiere decir que no haya una incertidumbre fuerte, y eso no quiere decir que no sería buena idea que pudiera yo conversar con YouTube. Entonces esas fueron las jornadas y por eso la semana pasada, esto lo hice el miércoles, estuvimos las jornadas viernes y sábado.
El sábado, el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, se dedicó un larguísimo rato a explicar que no somos parte de la UGT, que no somos un sindicato, que nos apoyan porque es la función de la UGT apoyar a quien se quiere organizar para mediar con empresas, pero que ni somos un sindicato, ni podemos ser un sindicato porque somos autónomos o empresas como Furor TV, y que el sindicato no está allí para sindicalizarnos. Lo explicó con absoluto detalle, dio ejemplos de otras organizaciones, por ejemplo de autónomos que se han o integrado o no a UGT, pero que han contado con el apoyo de UGT. Afortunadamente hay gente que funciona por la solidaridad entre gente que trabaja. Lo dijo con tanta claridad Pepe Álvarez que seguro que en la caverna no lo escucharon y van a volver. Hoy me volví a decir uno, y además desde Argentina, escúchame una cosa, que estás haciendo un sindicato. Y yo, no, pero ¿qué sindicato? ¿De qué hablas? Si tú dijiste que... No, yo no, si nunca nadie dijo la palabra sindicato, pues es lo que yo entendí. Chico, es que si eso entendiste, pues es problema tuyo, no mío. Acabó insultándome, qué raro. Pero bueno... Ahí estamos. Entonces, eso fue lo de la semana pasada. De la semana, de lo de hoy, ¿qué tenemos que decirles? Bueno, tenemos que decirles lo mismo de siempre. Que estos últimos días ciertamente no me ha dado la vida, pero de todos modos les voy a seguir pidiendo que nos apoyen, que me sigan en Twitter, @el Nocturno, en Instagram, M-el Nocturno, en la web que no visita nadie, mauricioschwarz.com. Sí, es enloquecedor, porque antes tenía yo otra que la visitaba más gente, era menos seria, quizás por eso. Y mi correo electrónico, no, el correo electrónico del canal, rvdsqs@gmail.com, y por supuesto pedirles, por favor, a quien pueda, les sobran 2 euros, les sobran 3 euros, tienen 5 millones de euros que no saben qué hacer con ellos, bueno, pues los pueden donar a El Rey Va Desnudo por Patreon, por PayPal o por GoFundMe, para que podamos seguir haciendo este canal que sus problemas tiene. Y miren, antes de ninguna otra cosa, porque sé que aquí va a haber problemas, me tengo que poner esto para escuchar la barbaridad que vamos a escuchar. Antes de otra cosa, y si usted es español y no le interesa lo que está pasando en México, por favor, entérese de lo que está pasando en México, porque es de lo más alarmante. Puedo tocar 20,000 temas, pero el de hoy quiero tocar es una cosa que estaba diciendo el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando yo me preparaba para venir para acá. Más o menos la historia es esta. Tenemos que seguirle dando dinero al CONACYT. Ciencia. Para que los científicos, entre comillas, del CONACYT le entreguen dinero a las empresas para hacer investigación sobre tecnología, algo que se puso de moda, igual que el cambio climático. Es innovación tecnológica. Madre santísima. A ver, primero que nada, se le tiene que dar dinero al CONACYT porque la ciencia es la base de todo lo que se está haciendo en el mundo actualmente. Lo dije la semana pasada, que hubo gente que no lo entendió cuando yo dije la industrialización no es la solución. ¿Por qué? Porque ninguna industria con los niveles de automatización que hay hoy puede absorber la cantidad de mano de obra que absorbían las empresas a mediados del siglo XX. Había empresas de 5,000, 6,000 trabajadores, no son viables ya, no van a absorber la cantidad de mano de obra que se necesita. El futuro está en los servicios, el futuro está en la venta de derechos de propiedad intelectual, que es donde realmente está el dinero. Y por cada cosita que se produce intervienen multitud de personas para darle servicio, para venderla, para transportarla. El problema de la cadena de suministros que estamos enfrentando en la actualidad se debe precisamente a que falta gente en el sector servicios, no hay conductores de camiones. Esos son servicios, la gente que traslada, la gente que empaqueta, la gente que mueve, la gente que lleva, la gente que te lo pone en casa. Todos
la gente que hace la publicidad, la gente que diseña el empaque, la gente que diseña el propio producto, todos ellos están en el sector servicios. Hay que fortalecer el sector servicios, y el sector más enriquecedor de los servicios, por supuesto, que es el de la innovación tecnológica, que con esta sonrisa que está usted viendo aquí, de verdad, convierte este personaje en una moda. El CONACYT no le daba dinero a los científicos, entre comillas, para que le dieran dinero a las empresas. No, el CONACYT establecía convenios con empresas para que conjuntamente, para que no solo se investigara con dinero público, sino que también el dinero privado participara en la generación de innovación tecnológica. Que a veces se hizo mal, que lo demuestren, y a las personas que lo hicieron mal que las encarcelen, que las enjuicien y que devuelvan lo robado. Pero este señor se dedica a acusar a todo el mundo de todo tipo de delitos con la impunidad que le da poder calumniar y difamar a toda la gente que le da la gana, sin demostrar jamás que se haya robado nada, que se haya hecho algo mal, que haya habido corrupción. No. Es la prueba de ello es que no hay corruptos en la cárcel después de 3 años de gestión de este personaje. Pero dentro de esa locura y de esa especie de empanada mental que cada vez es más preocupante el observador, la más alarmante en medio es esa idea de que el cambio climático es una moda. Mira, se lleva 200 años hablando del cambio climático. Ya Humboldt empezó a sugerir que un cambio de cierta serie de cambios podían provocar un cambio en el clima que a su vez tendría repercusiones graves. Un señor que trabajó contigo y dejó de trabajar contigo porque no te soportaba, porque eras tonto, que fue Mario Molina, ganó el premio Nobel al descubrir cómo, por ejemplo, los gases de invernadero provocaban sobre todo los clorofluorocarbonos de los aerosoles, que ahora ya no se usan clorofluorocarbones como propelentes en los aerosoles. Mario Molina ganó el premio Nobel al demostrar que esos propelentes, esos CFCs, que también están en la refrigeración y en el aire acondicionado y en tu nevera, refrigerador o frigorífico, como le llames, habían provocado un agujero en la capa de ozono en el polo sur y había que resolverlo. No es una moda, pero si esta persona que está al frente de la 15ª economía más importante del mundo dice que es una moda, se entiende por qué no le importa un pimiento resolver, trabajar, colaborar en la resolución de los problemas del cambio climático, y lo que está haciendo es poner refinerías y promover que se quiten los aerogeneradores en México. Y la visión que tiene de los científicos, entre comillas, es verdaderamente aterradora. Yo, cada vez que este señor abre la boca, como se dice en España, sube el pan. Y es verdaderamente preocupante. No sé. Me van a decir otra vez que es que odio a López Obrador, es que estoy resentido, es que antes el PRI y el PAN me daban mucho dinero y ahora no me lo dan. Las estupideces, además, que son los únicos argumentos que utiliza la tropa de lamebotas que rodea a este señor y que no tienen el valor de decirle: se está equivocando usted. Y algunos de ellos, si esto mismo lo hubiera dicho un priista, un panista en el gobierno, lo hubieran hecho pedazos. Y hoy lo que hacen es aplaudir y lamerle las suelas. Por favor. Bueno, ya me enojé. Pero así es esto. Bueno, vamos a ver un poquito del chat, a ver qué le sacamos, porque hay mucho de qué hablar hoy y quiero ver si me da tiempo de todo. ¿Qué opina del Yunque, un grupo de extrema derecha con presencia en México y España? Bueno, en España la presencia del Yunque era más bien pequeña. Se hizo relevante cuando había sacerdotes aliados al Yunque. No es cierto, esos eran los misionarios de Cristo, los legionarios de Cristo. No, el Yunque sí es un grupo paramilitar, es un grupo que tiene por lo menos un grupo paramilitar y que se ha formado en México alrededor de los grupos de ultraderecha del Bajío, pero no hay mucho que opinar de él. Creo que es un grupo que carece cada vez más de relevancia conforme el Estado mexicano se encuentra enfrentado a otros problemas de violencia mucho más graves. Por supuesto, el Yunque va a seguir porque es de inspiración esencialmente religiosa, esto hay que aclararlo. Estos grupos de ultraderecha mexicanos en el Bajío
que fueron los que hicieron la Guerra Cristera en los años 30 del siglo pasado, están sobre todo animados por la Iglesia Católica y por lo más retrógrada, cavernícola y anencefálico de la Iglesia Católica. Pero no, de ahí en fuera no tengo mucho que opinar de él. Sobre economía, ¿será cierto que todas las potencias mundiales practicaron el proteccionismo para fortalecer su economía antes de exigir a otros abrir el mercado? No sé si todas, pero sí. Estados Unidos es un país proteccionista, hasta hoy protege enormemente a su agricultura, protege enormemente a su ganadería y, por ejemplo, las absurdas tarifas, los absurdos aranceles que impuso Donald Trump a los productos del extranjero eran una medida eminentemente proteccionista, pero absolutamente idiota, porque Donald Trump nunca entendió que el que paga los aranceles es el que adquiere el producto. Dice, no, China nos va a pagar los aranceles. No, Donald, que no. China manda las cosas al precio que vienen. Cuando tú les impones aranceles, lo que estás haciendo es que para que ese producto salga del puerto y se distribuya a los clientes en Estados Unidos, estos clientes en Estados Unidos tienen que pagar los aranceles. Los impuestos no se los impusiste a China, sino se los impusiste a los estadounidenses. Bueno, esto nunca lo logró entender Donald Trump, pero su idea era evidentemente proteccionista. Todas las potencias que yo recuerdo han sido proteccionistas. Por ejemplo, en la edad del mercantilismo, el proteccionismo era absoluto. Una de las cuestiones que viene a proponer el libre mercado más o menos bien entendido, es precisamente acabar con las prácticas mercantilistas que, por ejemplo, decían que un país no le comprara a otro porque entonces vendía en sus colonias, les obligaba a sus colonias a comprar cosas, que era lo que hacían los holandeses. Así se hicieron ricas las siete Países Bajos, 7 eran, bueno, creo que sí. No me van a escribir otra vez, no, te equivocas, eres tonto. Pero bueno, como se hizo su riqueza a través de eso, de que comerciaban con sus colonias, pero no compraban, trataban de no comprarle a los vecinos porque entonces les tenían que dar oro y entonces se quedaban sin oro, y el oro era lo fundamental, la acumulación de dinero. Todos los países fueron proteccionistas y creo que hoy en día es razonable cierto nivel de proteccionismo en todos los países, porque si no lo destrozas. ¿Qué fue lo que pasó conforme México retiró apoyos al campo? Apoyos que nunca fueron liberadores para el campo, que siempre fueron apoyos puntuales y en plan limosna López Obradorista. Pues cuando se retiraron los apoyos al campo, la gente del campo se fue a Estados Unidos a trabajar porque el campo no daba, y se generó un fenómeno que yo no había visto en México, lo empecé a ver en los años 80, 90, que era el campo trabajado por mujeres, porque el campesino típico, campesino indígena, de ropa de manta, de sombrero de palma, que trabajaba esa pequeña parcela ejidal que le dio la revolución, en vez de darle realmente un futuro, pues ese hombre desapareció y eran las mujeres las que estaban trabajando en buena parte del campo, mientras los hombres iban a Estados Unidos a trabajar, y así México expulsó a 10 o 20 millones de personas. Es una cosa verdaderamente aterradora. Bueno, gracias a los que me hablan bien de mí, como Ricardo Talavera, por ejemplo. Saludos desde Costa Rica. ¿Te merece alguna opinión en el debate acerca de las corridas de toros? ¿Se deben o no prohibir? O al menos no hacer sufrir a los animales. Es que ahí hay un problema. Yo, por un lado, encuentro cierto valor en las corridas de toros, cierto valor estético, y cierto valor que es el mismo que encuentro en el circo. Es algo que es de verdad. En un mundo que es básicamente plástico, el peligro que se ve en el ruedo es real. Por otro lado, entiendo que la evolución lleva a que desaparezcan las corridas de toros. Por otro lado, me queda muy claro que los opositores a las corridas de toros se inventan una fantasía absolutamente enloquecida con respecto a las personas que gustan de las corridas de toros. Por ejemplo, la idea que van a disfrutar del dolor del animal, que esto no es cierto.
No es cierto, al contrario, y una de las cosas que lo explican es que si se mata al toro a la primera estocada, es una mucho mejor faena que si al pobre animal se le hace sufrir. Pero evidentemente hay un cierto nivel de insensibilidad al dolor del animal por parte de quienes están en las gradas, que no son unas bestias sanguinarias como los pintan los animalistas, pero que tampoco son, pero que sí es cierto que tienen que abstraerse en cierta medida del dolor. Dicho todo esto, los tiempos cambian y yo creo que las corridas de toros están destinadas a desaparecer. Pero yo prefiero que mueran solas, no por prohibiciones, y no por mentiras, y no por exageraciones. Mira, yo me dedicaba a ir, cuando empezaba la temporada de toros aquí en Gijón, yo iba a la manifestación de los animalistas, ¿no? Y entonces estaban gritando, y todos traían zapatos de cuero, y todos traían bolsitos de cuero, y todos traían pulseras de cuero, ¿verdad? Y luego se iban a comer hamburguesas al Mike's, que está allá a 2 calles de la Plaza de Toros. Y decías tú, mira, es que venir de hacer la potencia moral cuando no lo eres, cuando cometes los mismos errores que estás criticando, francamente a mí me quita toda credibilidad. Y esto pasa mucho con los animalistas, ¿no? Todavía la última manifestación animalista que vi, me encontré lo mismo. Uso indiscriminado de grandes cantidades de materiales de origen animal, pues sacados de un matadero donde se mató a la vaquita que hizo tus zapatos. Punto. Que ojalá algún día se pueda yo comer filetes sin que haya que matar vacas porque se puedan reproducir mediante cultivo de tejidos, maravilloso. Pero yo creo que las cosas siguen un proceso natural y es mucho mejor que muera de muerte natural el toreo, que quede como un recuerdo de algo que fue y que tuvo algunos valores y que tuvo, si quieres, muchos defectos, pero lo prefiero a este prohibicionismo basado en una falsa autoridad moral que se atribuyen personas que carecen de toda ella, porque cuando tú mientes sobre lo que sienten, piensan, dicen o motiva a otras personas, tú pierdes toda calidad moral para andarles diciendo qué deben o no deben hacer. Entonces, en ese sentido, tengo esa contradicción, si quieren, entre algo que me parece que tuvo su momento y tuvo su valor, y por otro lado, por algo que creo que debe desaparecer, pero no en las condiciones en las que plantean quienes me vienen a decir que son más buenos que yo, y no lo son. ¿Qué más? Gracias porque les gusten ver los vídeos. Es la primera vez que puedo ver tu directo en directo. Bueno, pues muchas gracias, David. Mi opinión sobre el conflicto kurdo es complicadísimo. Yo no quiero ni siquiera entro ahora en ello porque no tenemos tiempo. ¿Crees que algún momento a corto o mediano plazo disminuirá o acabará esta polarización absurda izquierda-derecha que tenemos en España? Yo espero que sí. A ver, yo espero que podamos tener una crisis no dolorosa, una crisis poco dolorosa. Este tipo de inercias sociales que se crean y que además se crean con toda la frialdad con la que se ha creado esta polarización de parte de los populistas, tanto de izquierda como de derecha, concretamente Vox y Podemos, pero no solo ellos, sino fuerzas al interior de todos los partidos que han adoptado los mecanismos populistas como forma de alcanzar, mantener el poder o arrebatar el poder al de junto. Yo creo que solo se resuelve después de una crisis, tiene que haber una especie de catarsis. Lo que yo espero es que esta catarsis no sea demasiado dolorosa, pero tenemos que darnos cuenta de que seguimos siendo españoles y vivimos y comemos juntos, y si se hunde uno, se hunde el otro. Esto lo entendía una derecha como la que tuvo España durante la transición, como lo entendía una izquierda radical como la que hubo en España en la transición, y estoy hablando de Carrillo, el Partido Comunista, que pudo sentarse a hablar con la derecha y encontrar, bueno, entre nuestras diferencias ideológicas, ¿qué podemos hacer para crear un marco jurídico beneficioso para los españoles, pensando en el bien superior y común de todos los españoles? Yo creo que se puede hacer, yo creo que al final se tiene que hacer, porque al final
te cansas de odiar a quien se sienta junto a ti en el bar, al que trabaja junto a ti, al taxista que te lleva y al chico el taxista que te lleva a ti y el chico que te trae el Deliveroo o el Uber o el Globo o el Just Eat. Te cansas de vivir en el odio. Y yo creo que tenemos que cansarnos muy rápido. En España tenemos muchísimo que hacer en cuanto a cosas que nos beneficien. El Consejo del Poder Judicial, resolver el tema de las nucleares, de la energía, porque si no es con nucleares no lo vamos a resolver. Resolver los problemas de la España vaciada, resolver los problemas de la creciente xenofobia en ciertas zonas, que requiere una intervención seria para la normalización de la estancia de las corrientes migratorias dentro de determinados espacios, etcétera, etcétera. Hay muchísimo que hacer y yo creo que en muchas cosas derecha e izquierda pueden trabajar juntos si quieren. Así que yo espero que sí. Que sí. Dices tú, normal, hay quien le tiene aprecio a los sindicatos. Deberías tenérselos tú. A menos que trabajes más de 8 horas, que te paguen menos del sueldo mínimo, que no tengas pensión, que no tengas vacaciones y que en tu trabajo no haya ninguna obligación de seguridad, por ejemplo, con la maquinaria, para impedir que se te corte un brazo o te aplasten la cabeza, como al final de Terminator, ¿no? Yo creo que tienes que agradecerle muchísimo a los sindicatos y a la lucha de millones de hombres y mujeres a lo largo de los últimos 200 años para que vivas como vives. Me van a acabar obligando a hacer un video sobre sindicatos, de verdad. ¿Que hay corrupción en los sindicatos? Sí, y también la hay en otras cosas. Y el hecho de que haya los problemas humanos que tiene toda organización social, lo tenga la organización social sindical, no significa que todo lo que hacen los sindicatos esté mal. Y el hecho de que los sindicatos fallen en algunas ocasiones no indica que todo su accionar sea incorrecto. Obviamente van a fallar en algunas ocasiones, ojalá no fuera así, pero ¿qué pienso del eurocomunismo que estuvo bien en los años 70? No lo veo claro hoy. Me gusta Camel, ¿no? Ahora Carlos García, que está desde Ho Chi Minh City, que si me gusta Camel, no sé qué es Camel, sorry. Lo siento. En Chile el domingo nos toca votar contra la ultraderecha. El candidato Kast quiere indultar a la bestia Krasnov. Pues chicos, eso lo deciden los chilenos. Ojalá haya lógica. El problema es nuevamente la polarización. Este hombre se ha ido directamente a la defensa de la dictadura de Pinochet y de los más bajos valores, pero del otro lado se está hablando de una izquierda que a su vez es extremista. Yo no sé si sea buena o mala, pero esto a la gente la pone en problemas. Otra vez vamos a ser comunistas como con Allende. No sé, no creo que sea posible ahora. Las condiciones históricas mundiales son distintas, pero la forma en que se están presentando nosotros, no sé a dónde vaya a llevar a Chile. Yo espero que gane la izquierda y que la izquierda al ganar no haga estupideces. Es lo que me queda por esperar siempre, toda la vida. Espero que la izquierda gane y luego que no sea estúpida. A veces, desafortunadamente, en la izquierda tenemos muchos estúpidos que llegan a la cúpula, y lo siento, me disculpo en nombre de todos. Saludos desde Chile, tengo mucho chileno. ¿Crees que actos como dar limosna a los pobres, por ejemplo, son crueldad disfrazada de buenas intenciones? No. La limosna es un acto de caridad que se realiza muchas veces con muy buen corazón. De esto no me gusta satanizar a la gente sin datos suficientes para decir es un miserable. La caridad, la limosna se da muchas veces con muy buen corazón. Yo todavía lo vi, y aquí en Gijón hay muy poca gente pidiendo limosna, pero lo vi en el metro de Madrid. Una mujer que se mete a vender mascarillas a 50 céntimos, contando una historia que, sea o no verdad, vamos a asumir que es verdad, que está sin empleo, que tiene una hija, que tiene una nieta, que tiene que darles de comer, que quiere comprar leche. Y va ofreciendo las mascarillas. Y tú ves que la gente mete la mano en el bolso para darle los 50 céntimos o €1. Cuando le trata de dar la mascarilla y dice, no me la des, no te estoy comprando la mascarilla, te quiero ayudar. ¿Eso es noble? Sí es noble, por supuesto. ¿Se hace de arriba hacia abajo? Sí, se hace de arriba hacia abajo. Y ese es el problema.
El problema sobre todo más grave es que no resuelve el problema. Es decir, puede resolver el problema inmediato. Si consigue las suficientes limosnas el día de hoy para comprar la leche y la comida de su familia, o las medicinas del abuelo, en fin, estas historias siempre son así, resuelve ese día, pero no resuelve el día siguiente, no resuelve la semana siguiente, no resuelve las Navidades, no resuelve enero. La limosna es, si se tiene que dar como un puente, como un inevitable, pero dentro de un esquema donde haya otros elementos sociales que permitan que esa persona consiga un trabajo lo suficientemente bien remunerado y estable para que no tenga que pedir limosna. Y eso solo se puede hacer desde la solidaridad, que es muy distinta de la caridad. La caridad, decimos, se da de arriba hacia abajo. Yo, el rico, el cura del pueblo, el señor obispo, el rico que es amigo del señor obispo, el político con grandes capacidades económicas y sociales, te regalo dinero, toma. Yo aquí arriba, tú abajo, y tú además tienes que ser agradecido. Ay, muchas gracias, señor, qué bueno es usted por haberme dado limosna. Que es bien humillante. Pero la solidaridad se da de igual a igual. Oye, mira, las circunstancias de la vida a mí me podrían tener en la miseria. Fácilmente, ¿eh? Par de asuntos equívocos a lo largo de mi existencia en los últimos 15 años, yo podría estar durmiendo en la calle. Una vez estando consciente de ello, cuando veo a una persona durmiendo en la calle, no estoy por encima de él. Y si creo una organización social que ayude a la gente que duerme en la calle, no lo estoy haciendo como caridad, no lo estoy haciendo como lo hacen las monjas, no lo estoy haciendo para ganarme el cielo, no lo estoy haciendo para demostrar que soy bueno, no lo estoy haciendo para que se humillen y me den las gracias. Lo estoy haciendo porque entiendo las circunstancias sociales que llevan a que una persona que podría no estar allí, esté allí. Y esto quien mejor lo puede hacer es el Estado, que debe establecer los mecanismos necesarios para que la mayor parte de la gente se integre a la sociedad de manera productiva, feliz, alegre, agradable, satisfactoria y bien vivida, que tengan una vida bien vivida. Esa es la diferencia que yo encuentro entre caridad y solidaridad, y por eso cuando López Obrador da dinero, yo digo, no es que esté mal que lo dé, es que es lo único que está haciendo, porque se lo agradecen tanto y se siente tan bueno y su ego se infla como un sapo cada vez que le dicen muchas gracias, señor presidente, que está dejando de lado la necesidad de programas sociales que realmente alteren el futuro de la gente, no su día de hoy, no el litro de leche de hoy, sino la posibilidad de dignamente darles un litro de leche a sus hijos durante todo el resto de su vida. Esa es la diferencia. Bueno, pues seguimos en esto. Vamos a meternos en un lío, venga. No es cierto, no nos vamos a meter en un lío. Vamos a nuestra pequeña galería, que ya se llama, como habíamos quedado, desde hoy ya no es la Nocturno Art Gallery, o como se llamaba, ya ni me acuerdo, ahora se llama distinto. Pues esto es la Galería Nocturna, como decíamos, como decía la gente que además me sugirió el nombre, que me gustó muchísimo, es un homenaje además a Rod Serling, el hombre de La Dimensión Desconocida y después Galería Nocturna, que es un hombre que tuvo una influencia enorme en mi vida, me llevó a la literatura de ciencia ficción y me llevó a la idea de que los medios de comunicación no son malos en sí, sino depende cómo los uses. Si están oyendo agua, ya saben que es un bajante que tengo aquí arriba, que no he tenido tiempo de arreglarlo porque no me da la vida y todo esto, pero en fin, yo quiero contarles esto porque es uno de los momentos que para mí, desde el punto de vista personal y artístico, fue muy importante. Yo vine a España por primera vez en 1992, me invitaron a la Semana Negra, me invitó Paco Taibo a la Semana Negra, porque había yo publicado mi primera novela, que además había tenido algún reconocimiento, alguna mención especial en un concurso en Nicaragua.
Y entonces me vine yo aquí a presentar mi novela y a conocer España. Claro, era maravilloso porque resultó que me estaban invitando también para la Unión Ética y Humanista Internacional en Ámsterdam una semana después. Entonces lo que hice fue juntar todo el dinero que tenía y vine a la Semana Negra, donde me pagaban buena parte del viaje y algo de la estancia. Luego me quedé unos días en Madrid, pude pasar unos días en París y de allí me fui a Ámsterdam, donde sí también me pagaban todo para participar en la reunión de los arteos organizados que forman la Internacional Ética y Humanista, que fue la última vez que tuve la oportunidad de ver al queridísimo autor de La Tentación Trascendental, Paul Kurtz, un hombre sin el cual todo lo que es el escepticismo y el ateísmo modernos quizás no existiría. Bueno, pero los días que estuve en Madrid, pues llegué a Madrid, me subí a un tren y me vine a Gijón y aquí estuve con la Semana Negra, unas 10 días. No, era una semana todavía. Regreso a Madrid y me fui al Museo del Prado. Había que ir al Museo del Prado, había que ver el Jardín de las Delicias, que es uno de los cuadros que a mí me parece más impresionante del mundo, y había que ver las pinturas negras de Goya, pinturas negras que en aquel entonces estaban en uno de los sótanos del Museo del Prado. Y cuando voy entrando hacia el espacio donde está las pinturas negras, a la mitad de la sala, viéndola por la puerta por la que iba yo a entrar, veo esto. Allí, en una puerta. Y me acerco, es un cuadro bastante alto, es un cuadro bastante grande, debe tener más de 1 metro de altura seguramente, y casi caigo de rodillas. Yo conocía la obra de Goya, según yo, pero por supuesto no conocía la obra de Goya, porque esto es probablemente lo más grande que pintó Goya en su vida, se llama El perro semihundido. Como fotógrafo les puedo decir una cosa primero que nada. Cuando uno empieza en fotografía, y supongo que en artes plásticas, otras artes plásticas pasa exactamente lo mismo, tratas de llenar todo de cosas, ¿no? De pronto lo fotografías todo a la vez, no te centras en un objeto. Y cuando hay espacios vacíos te dan un poco de miedo. Con los años aprende uno a usar el espacio negativo, esos espacios en blanco que increíblemente hacen más grande, más fuerte, más potente a la figura que tienes dentro de ese llamado espacio negativo. Y el uso del espacio negativo por parte de Goya en este cuadro me parece uno de los ejemplos más maravillosos de cómo el vacío puede adquirir enorme significado, enorme significado. El perro está, al parecer, semihundido. No se sabe. Madre mía, están pasando cosas allí. No se sabe que si está hundido el perro solo está detrás de una loma, de una protuberancia, de un cerro. No se sabe porque este cuadro lo pintó en su casa Goya, y son las pinturas negras famosas de Goya, son precisamente aquellas que pintó en las paredes de su casa en los últimos años de su vida, o cerca de los últimos años de su vida, entre 1819 y 1823, cuando ya tenía más de 75 años y tenía problemas físicos y mentales serios. No es que estuviera loco, pero es que estaba presionado. Sentía que su trabajo, la España que vivía, la sociedad en la que vivía, lo asfixiaba. Y este cuadro, esta pintura fue una de tantas pinturas que pintó en las paredes. Es un mural al óleo que 50 años después se quitó de la pared, se puso sobre un lienzo. El dueño de la casa finalmente lo donó al Estado español. Entonces, finalmente es yeso con pintura al óleo. La figura que está a la derecha, sí, frente a la nariz del perro, esa figura oscura probablemente no es una figura, sino es un defecto de la propia pintura, de la propia pared sobre la que Goya pintó. Lo llamamos el perro semihundido sin saber con certeza si el perro está o no semihundido, solo por esto, por la expresión del perro que parece estar desolado,
parece estar mirando hacia arriba con esperanza de que alguien lo ayude y por lo tanto suponemos que está semihundido en arenas movedizas o en un pantano o en un agujero del que no puede salir y mira hacia arriba. Son unos poquísimos trazos los que forman la cara del perro y sin embargo está, creo yo, en este perro toda la desesperación, toda la esperanza, toda la impotencia y la exigencia de solidaridad y de apoyo que pueda uno imaginarse. Son dos zonas, una es ocre, la otra es marrón, y en medio esa cabecita, esa minúscula cabecita de perro, que a mí me parece una de las mejores cosas que se han pintado en toda la historia. Ahora voy al Prado, cuando voy a Madrid, esta vez no pude, suelo ir al Prado, porque además como tengo credencial de prensa de la Asociación de Comunicación Científica, entro gratis al Prado. Son pocos euros la entrada, pero bueno, entro gratis al Prado. Y voy a ver el Jardín de las Delicias siempre, que si algún día lo intento contar aquí, me voy a pasar horas. Y voy a ver El perro semihundido de Goya, porque son para mí las dos obras más extraordinarias que hay en un museo que está lleno, pletórico, desbordante, rebosante de maravillas de la historia del arte, que uno se puede pasar días y días en el Museo del Prado. Pero el mundo empieza y termina, para mí, artísticamente, en El perro semihundido de Francisco de Goya y Lucientes, en esta carita, que me recuerda tanto, por supuesto, no podía ser de otro modo, a mis perros, aunque sea cuando piden mi galleta, ¿tendrás mi galleta? Ya estás comiendo galletas. El trato no era que una es mi galleta, que puede estar pidiendo por la galleta o puede estar pidiendo por su vida. Esta es pues la galería de hoy. Vamos a volver a traer una sudadera que dice King. Hablabas de música y no pude evitar relacionar eso con King Crimson. Me gustaría saber qué opinas. Abrazo Chilango. Bueno, King Crimson es uno de los grandes bandas de la música progresiva que yo encuentro fundamentales. El rock progresivo es una de las vertientes del rock que más me gusta a mí. Yo soy un seguidor de Rush a muerte. Soy seguidor de Moody Blues y soy seguidor de Gentle Giant, por ejemplo, que es una gran banda un tanto olvidada. Ya dije Moody Blues, el Electric Light Orchestra, Emerson, Lake and Palmer y por supuesto King Crimson. El problema de King Crimson es que nunca cuajó como banda. Hizo este maravilloso disco que es In the Court of the Crimson King y luego empieza a tener cambios de personal continuos y enfrentamientos y nunca fue una banda verdaderamente coherente y cohesiva que pudiera haber continuado de manera creciente aquello que habían propuesto en The Court of the Crimson King. Entonces pues sí, pero sí, creo que ese disco es uno de los discos fundamentales de la historia. Por cierto, la camiseta de King también podría ser por Albert King, por B.B. King, que están en el blues, que es el otro espacio del mundo. Urge que se largue Álvarez Bulla del CONACYT. Bueno, saben que en 2018 empecé a decir que nunca debió entrar al CONACYT, pero nadie me hizo caso y Pedro Miguel y otros muchos bloquearon la petición que 2,000 académicos habían hecho pidiendo que se reconsiderara esa barbaridad. Quiero ver a los enranditas enardecidos por el vídeo de ayer. Se han enojado algunos, pero no se han atrevido mucho. No sé si ahora ya se avisaron entre ellos que está el vídeo, porque tengo una historia adicional que ya no pude meter. Si ustedes lo saben, mis vídeos duran aproximadamente 20-25 minutos. Es lo que trato de hacer todas las semanas. El vídeo de Ayn Rand se me fue a los 40 y tantos minutos, 43 me parece.
Entonces tuve que cortarle trozos, o sea, esos 43 con trozos que le corté, por ejemplo, toda la historia de su admiración extraña por un asesino despreciable, horrible, un sujeto que secuestró a una niña y la destazó, un tipo de 19 años, un psicópata horrendo que finalmente fue ejecutado en 1928, y ella le tenía una enorme admiración. Con eso lo corté. Pero corté otra cosa que es interesante y que sí vamos a ponerle, vamos a dedicarle unos minutos, ¿vale? Es esta, que es otra de las historias de horror del libre mercado. Historias de horror del libre mercado. Creo que aquí tenía yo su letrerito que debe tener. Historias de horror del libre mercado. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que desde 2010, desde 2009 me parece que, a ver, déjenme encontrar el dato exacto, porque lo tengo por aquí, pero lo he perdido. Desde 2009... A ver, Honduras es un país que ha tenido todos los problemas del mundo, así como El Salvador fue totalmente destrozado por la Guerra Fría y sigue sin recuperarse, y además es el origen de las maras salvatruchas y toda esta degradación humana que está presente en Honduras. Pero a Honduras le tocó una situación terrible. Al triunfo de Nicaragua, Ronald Reagan se horrorizó con la teoría del dominó, es decir, Nicaragua iba a provocar que Honduras y El Salvador y Guatemala se volvieran comunistas, con lo cual México se iba a volver comunista y de pronto estarían las hordas rojas en la frontera de México con Estados Unidos. Era una chifladura, pero era lo que creían los estrategas de Ronald Reagan. Entonces, Honduras, como está pegada a Nicaragua, decidió Ronald Reagan que iba a ser la central contrarrevolucionaria de América Central. Y efectivamente los contras, los llamados contras, se establecieron en Honduras para hacer la guerra contra Nicaragua. Honduras padeció una serie de dictaduras militares horrorosas, además apoyando a las empresas de Estados Unidos que en aquel entonces dominaban Centroamérica, como es el caso de la United Fruit. En 2006 eligió un presidente medianamente progresista, y medianamente progresista es decir mucho en aquellos tiempos, así que en 2009 lo echaron a Manuel Zelaya. A partir de 2009 se convirtió en el gran experimento aynrandita, libertariano, de economía capitalista, de mercado ultralibérrimo, como ustedes quieran llamarle. Pero a partir de ese momento, en los últimos 12 años, se ha llevado a cabo una serie de... En estos 12 años, ojo, en un país destrozado que estaba ya expulsando a grandes cantidades de migrantes, hasta llegar a las caravanas que todavía se están lanzando continuamente desde Nicaragua desde Honduras, hasta Estados Unidos. Nadie se quiere quedar en México. Bueno, entonces empezaron a hacer una serie de modificaciones a las leyes y la Constitución para dar libertad absoluta a los empresarios a fin de que pudieran enriquecerse sin problema. En 2013, impulsados por el economista aynrandita Paul Romer y el empresario libertariano Michael Strong, ninguno de los dos es hondureño. No sé si se dan la idea de que ninguno de los dos es precisamente un hondureño de pro. Se empezaron a crear ciudades independientes que son propiedad de las empresas que las fundan. Hoy en día son las sede, las zonas de empleo, las zonas, ¿pero cómo se llaman? Zonas de empleo y desarrollo económico. La idea es esta: tú eres una empresa, te instalas en Honduras y pones una ciudad, como quien pone una tienda de dulces. Y entonces tú pones una ciudad y y pones las leyes, y pones al ejército, la fuerza policíaca, pones las leyes y pones a los jueces que van a hacer que las leyes se cumplan y a la policía que va a hacer que las leyes se cumplan, y el gobierno no se mete contigo. Eres una ciudad independiente, una zona de empleo y desarrollo económico. Una ciudad en la que la única ley es la de la empresa, donde las leyes laborales las hace la empresa y que además no paga impuestos al gobierno central porque es totalmente independiente. Es un paisito
hecho por una empresa. Cada corporación, pues, puede hacer esto y está haciéndose. La más importante que se está realizando ahora es Roatán, en la zona de Próspera, que es una zona costera muy bonita de Honduras, según veo en las fotos, no he estado allí. Pero el asunto no ha sido muy popular. Y sobre la forma en que el gobierno, el Estado hondureño se ha retirado de la actividad económica precisamente por creer en los principios aynranditas y libertarianos, lo ponía muy claro el escritor Edwin Lingard, que en 2015 estuvo visitando Honduras y dijo que el gran ejemplo del libertarianismo en acción eran los cientos de hombres, mujeres y niños que están de pie junto a las carreteras hondureñas. Como el gobierno no arregla las carreteras, porque las carreteras todo debe ser propiedad privada y el gobierno ¿por qué se va a ocupar de las carreteras o de la luz o del drenaje o de la medicina o de la educación? Las carreteras se van degradando. Entonces cualquiera en ejercicio de su libertad de empresa, por supuesto, puede llegar con su palita y rellenar un bache. Le pone escombros y le pone tierra y lo aplana un poco con la pala, para que los coches no se destrocen los amortiguadores y las ruedas al pasar, y se pone uno de pie junto a su bache con la manita extendida para que los agradecidos automovilistas paguen la reparación de la carretera que has hecho. Este es el paraíso de Ayn Rand. Pregúntese usted, yo no lo sé. Si no será por eso que los hondureños han elegido ahora a una presidenta de izquierda, a Xiomara. Ya sé que el que sea de izquierda no es garantía de nada, pero lo que es claro es que su elección es el resultado de los tropiezos del proyecto libertariano hondureño que ha sido promovido por la gente de Silicon Valley, que son muchos creyentes absolutos en la filosofía de Ayn Rand, Elon Musk y Jeff Bezos entre ellos, ¿no? Que ha sido promovida por los creyentes en el libertarianismo, usando a Honduras como una especie de laboratorio perverso donde a la gente la están matando de hambre. Pero eso sí, cuando la gente se está muriendo de hambre por eso y se va a Estados Unidos a una caravana para buscar ganarse la vida, como no se la puede ganar en Honduras, entonces Ronald Reagan dice que lo están invadiendo y quiere, Ronald Reagan, Donald Trump, Ronald y McConnell, Donald Trump dice que lo están invadiendo y quiere poner un muro, y entonces los amigos de Donald Trump reúnen dinero para el muro y luego se lo meten en el bolsillo como Steve Bannon y no ponen ningún muro. Y todo esto es resultado de una visión simple y sencillamente irracional, como lo explico en el vídeo de Ayn Rand. Somos animales sociales, no tienes que vivir para los demás, pero tienes que vivir con los demás, tienes que convivir con los demás. Y tienes que estar consciente que la sociedad hace cosas por ti y que por lo tanto tú tienes que hacer cosas por tu sociedad. Y esto no es el colectivismo polpotiano ni la Corea del Norte. Es la forma en que dejamos de ser comida. Y esto es lo que nunca tienen presente los salvajes libertarianos. Si no hubiéramos funcionado como colectivo, como sociedad, como grupo, que se reparte el trabajo y que algunos son más importantes que otros, todo lo que tú quieras, pero como grupo donde todos cumplen su función, no existiría nuestra especie. Porque solos, el individuo que glorifican, el individuo solo es comida. Somos presas. Las especies que nos dieron origen eran todos presas. Nos convertimos en depredadores gracias a que podíamos cazar en grupo. Y había alguno que cazaba mejor, a lo mejor se llevaba un filete más grande, pero todos trabajaban en grupo para hacer la cacería. Y aquellos que se sienten el depredador solitario tipo tigre, que en vez de o guepardo, en vez de cazar en manada como los leones, olvidan totalmente que ellos individualmente, hoy en día, hoy 2021, si yo los suelto desnudos en la sabana africana, son comida, no son los hombres libres de Ayn Rand, son comida, y lo peor del asunto es que no son comida rápida, porque somos un animal muy lento. Y esa es la historia, pues, que se está viviendo desafortunadamente y horrorosamente en Honduras y que hace que nos replanteemos eso que realmente está diciendo la
la doctrina aynrandita, la doctrina libertariana, la doctrina de ese partido republicano que se está convirtiendo en un verdadero horror. Vamos a tomarnos unos segundos, como hacemos siempre, para hacer cositas que tenemos que hacer y tomar un poco, servirme Coca-Cola y ver por qué se me está apagando, me está acabando la batería aquí, si lo supone que lo tengo conectado, y regresamos. Uy, qué barbaridad, qué barbaridad. Ya adelanté todo lo que iba a pasar. Ya, bueno. Fijamos que no ha pasado nada. Corramos un estúpido velo, corramos un tupido velo sobre los acontecimientos de los últimos segundos. Un saludo a las 197 personas que están en este momento en el streaming. Estoy muy especialmente aburrido hoy o algo, no sé, pregunto por qué. ¿Por qué no subes vídeos en cosas que sabemos? Ah, eso tiene una explicación muy sencilla, mira. La tengo aquí arriba. No me da la vida, de verdad no me da la vida para eso. ¿Qué opino del Tren Maya? Por lo visto es una barbaridad antiecológica e inútil. AMLO sería otro Trump, yo llevo mucho tiempo diciendo que es muy parecido a Donald Trump. ¿Qué otra opción pueden tener los mexicanos que López Obrador? No lo sé. No tengo por qué saberlo. Yo lo único que sé es que él prometió un montón de cosas y no las cumplió y está traicionando. Y la opción que tenemos, la única opción real en México en este momento es exigirle al López Obrador que cumpla.
¿No se acuerda nadie que dijo la frase de el día que yo tome el poder, no un mes después, ese mismo día, los narcos dejarán las armas y empezarán a andar en tractores y se volverán gente de bien? Eso es lo que hay que reclamar a López Obrador, pues eso lo pueden hacer los ciudadanos y los que están allí, ¿no? ¿Qué opino de Srinivasa Ramanujan? Yo no sé si las matemáticas no se las dictaba una diosa, pero era un hombre de una capacidad matemática brutal. Tengo una biografía de Srinivasa Ramanujan precisamente en Cosas que Sabemos. Allí ya hablé sobre Ramanujan. Todavía no se resuelven todos los trabajos, los teoremas que propuso en sus libretas Ramanujan, lo siguen estudiando los matemáticos con cara de locos. Ramanujan se reinventó toda la historia de la matemática hasta ese momento, él solito en su casa. Era un niño absolutamente genial. ¿Qué piensa de la idea de la globalización a través de España y Hispanoamérica, de la que hablan en la Fundación Gustavo Bueno? No sé qué puede hablar la Fundación Gustavo Bueno, pero con la incapacidad económica, política y social que se ha mostrado, sobre todo en el mundo hispanoparlante, y las limitaciones que tiene España como uno de los países del vagón de cola de Europa, pues no veo, y además esto con una fundación de un filósofo, pues no creo que sirva más que para que les paguen conferencias a los de la fundación. Que ojalá un día le dediques un video al populista Nayib Bukele. Estoy enloquecido con Bukele. No lo entiendo claramente, y mientras no lo entiende, pues no puedo dedicarle demasiado tiempo. Pero ¿ves? Aquí tienes a alguien que está gritando como un enloquecido, inventándose cómo ocurren las cosas para plantearlas de una manera tal que se promueva la prohibición. Es absurdo, no es necesario. Lo que es moda es el libertarianismo y en el suelo un tal Milei. Cada rato me hablan de Milei. Yo vi 5 minutos de él y quedé absolutamente horrorizado de lo que es el tipo. Es de locos, ¿eh? Ciertas feministas dicen que los hombres no podemos ser feministas ni opinar. Se equivocan, pero son muy poquitas. La gran mayoría de las feministas entienden que las luchas de las minorías son parte de todos los seres humanos. No puedes decir que yo no puedo estar a favor de que termine la explotación de los yazidís por parte del Daesh, porque como yo no soy cristiano y los yazidíes son cristianos, pues entonces yo no puedo opinar, ¿no? Y no puedo opinar sobre las atrocidades contra las mujeres en Irán porque no soy una mujer en Irán. Y no puedo opinar sobre las atrocidades contra los musulmanes por parte de los musulmanes rohingya en Myanmar porque yo no soy un musulmán rohingya. Y yo no puedo hablar sobre los indígenas mexicanos, bueno, sí, porque soy zapoteca en un 14%. Pero no soy un indígena, soy un campesino, entonces no puedo hablar de los campesinos. Es absurdo, es totalmente idiota, es parte de la barbaridad de la política de identidades que pretende separarnos a todos en compartimientos estancos en vez de crear una sociedad verdaderamente diversa con flujo de ideas de todos a todos. Que me dice la línea roja rusa en Ucrania contra la OTAN-EU, no me queda muy claro qué quieres decir, pero yo creo que Europa debe, y ya hoy lo ha hecho, y le ha puesto un hasta aquí a Putin. Europa no puede permitir que Ucrania sea tomada militarmente por Rusia. Y el problema es que Putin es el tipo de gente que se atreve a apostar ese tipo de cosas y la gente razonable no. Es el problema cuando lidias con un loco, que es lo que pasó también con Trump, ¿no? ¿Qué le parece la música de Steely Dan? Más o menos me gusta. Donald Fagen no lo conozco. Pero si quieren hablar de música, vamos a hablar de música porque está algo que tenía yo muchas ganas de hacer. Así que vamos a hacer nuestra pequeña serenata del nocturno.
Bueno, pues estamos en la pequeña serenata del nocturno, es decir, en la parte de música, porque hoy quiero hacer algo que tenía muchísimas ganas. Ustedes saben que he estado cada vez más asombrado con The Warning. Entonces entré intensamente en su disco anterior, en su álbum anterior, Queen of the Murder Scene, que significa reina de la escena del crimen, de la escena del asesinato, como en la escena del crimen, pero al mismo tiempo en la escena, cuando se habla de scene en inglés también se habla del ambiente, el ambiente del asesinato, el ambiente, el mundo, el mundillo del asesinato, podría ser una traducción posible. No sé cuál sea cierta, porque aquí tenemos, y esto es lo que hace enorme este disco. Primero que nada, es un álbum conceptual. Los álbumes conceptuales no son nada fácil y muchos que lo han intentado han muerto artísticamente, letrísticamente y musicalmente, han muerto en el intento. Grandes discos conceptuales como The Wall de Pink Floyd, como Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, como Ziggy Stardust de David Bowie, pues son obras maestras, por supuesto. Tommy de los Who, que más que un álbum conceptual ya pasaba al nivel de rock ópera o de ópera rock. Y por supuesto, porque se lo comenté con The Warning cuando las entrevistamos, por supuesto, Aqualung de Jethro Tull, que en cierta medida trataba de borrarse de los árboles conceptuales, o Take Us a Break, y que lo que acaba haciendo es un álbum conceptual relevantísimo, importantísimo, con un personaje que es el de Aqualung, precisamente, un sujeto que es desagradable al mismo tiempo que atrayente, al mismo tiempo que interesante, al mismo tiempo que quieres desentrañar, quieres desarmar esa cabeza y saber cómo funciona, como un niño que quiere abrir un reloj, ¿no? Ahora, el problema con Queen of the Murder Scene es el siguiente. Yo he dicho varias veces que no quiero hablar de la edad de las componentes de The Warning porque es irrelevante, pero ahora que vimos Get Back era imposible no señalar que los Beatles cuando hicieron Let It Be, cuando hicieron el disco Let It Be, y un mes después, en febrero, cuando se meten a hacer lo que sería Abbey Road, aunque Abbey Road se lanzó antes que Let It Be y esto produce confusión, y dejaron, ahí fue cuando se separaron, cuando terminaron Abbey Road. Ninguno tenía 30 años y George Harrison tenía 25, o sea, había hecho todo lo que podía hacerse en música a los 25 años de edad George Harrison, y ya había compuesto a esa edad Something y Here Comes the Sun, que son dos de las grandes canciones del siglo XX, por no decir todo lo que hizo Paul McCartney o John Lennon, ¿no? Entonces, si lo señalamos de los Beatles, hay que decir que Queen of the Murder Scene, que es un álbum complejísimo, fue escrito en 2017 porque se estrena en 2018. Si se lanza a fines de 2018, por lo tanto, bueno, tiene que haber sido escrito por lo menos hasta principios de 2018, pues la producción toma tiempo. Entonces, en esa época fue cuando Dani, la mayor, tenía 17 y 18 años. Pau, que es la fundamental compositora y letrista, por lo menos de esto, tenía entre 15 y 16 años, y Ale, la bajista, tenía entre 12 y 13 años. Es insultante y es impresionante, lo veas como lo veas. Y hay que mencionarlo porque es el punto de partida para el futuro que tiene esta banda. Una de las características que yo había notado siempre en The Warning es que no tiene una canción mala, pero cuando recorres el álbum de Queen of the Murder Scene, el no tener una canción mala se convierte en otra cuestión insultante, de saber la diversidad armónica, musical, melódica, rítmica y de intención que tiene todas las canciones, lo deja uno con la idea de que ¿por qué no? Pues es una canción mala, una de relleno. Yo recuerdo que en The Wall hay alguna o dos canciones que dices tú, bueno, si las quitas tampoco me voy a sentir yo muy mal, ¿no? Saben hacer excelentes ganchos. El gancho no es forzosamente el coro, porque muchas veces no es el coro, es el trozo de melodía que se te pega, que se te engancha. No que se te pega como las cosas cursis, horrorosas, que te dejan la cabeza convertida en caramelo caliente, sino el gancho ese que Get Back, por ejemplo, la frase Get Back,
es todo un gancho, se te queda, la recuerdas, es perfectamente identificable. Y The Warning tiene una capacidad enorme de hacer grandes ganchos. Las canciones de este disco tienen más de 400,000 escuchas cada una de ellas. La campeona es Dust to Dust, que tiene 1,680,000. Esta es la lista de canciones. La historia se divide en 4 capítulos y un prólogo, que es Dust to Dust, que es precisamente la más exitosa de las canciones del disco. La historia es la siguiente, no la cuenta así, no existe una historia oficial, sino que se ha ido armando con interpretaciones que hace uno, entrevistas del grupo, etcétera, etcétera. Pero la historia es la siguiente, la historia es de una chica y muy joven, es necesario que sea muy joven, que se obsesiona con un amor imposible, con un amor que además tiene otro interés romántico por su lado, y su obsesión la lleva al asesinato del objeto de su amor. Hasta allí estaríamos en un terreno bastante conocido, quizás. Entonces, estás viviendo en el mundo de todas las baladas de asesinatos británicas desde el siglo XIV. Pero eso es apenas el principio. El resto del disco, el asesinato se supone que ocurre en Red Hands Never Fade, que es la mitad del capítulo 2. Todo el resto del capítulo 2, 3 y 4 son el proceso de la persona, de la asesina, de abordar su asesinato y su estado mental, de reconocerse como es y quizás finalmente acabar con su vida. Esto es el tipo de cosa que se escribe cuando tienes muchos más años, ya has tenido muchos más amores y has profundizado mucho más en los horrores de los problemas mentales. Pero si lo puedes escribir a los 14, 15 años, tienes todo mi respeto. Cosas que se dicen siempre de la banda, pero que en este disco sobresalen. Las líneas de bajo de Alejandra. Alejandra ha aprendido a tocar el bajo siguiendo a los bajistas más complejos, pero además no tiene opción. Estamos hablando de un grupo que es un power trio. Y aunque obviamente tienen pistas dobladas y la guitarra se dobla y las voces a veces se doblan para darles mayor presencia y todo lo que se hace en producción de discos, siguen siendo un power trio. Es decir, y siguen siendo un power trio que esto lo tiene que cantar después en público y solo están ellas tres. Es decir, en un power trio nadie tiene demasiado tiempo para descansar. El bajo no puede apoyarse en una guitarra en una segunda guitarra, en una guitarra de acompañamiento, en una guitarra armónica. El bajo tiene que establecer la base armónica cuando la guitarra hace solos, y si no, tiene que establecer la línea general con la batería para que la guitarra no suene suelta, no suene guitarra, bajo y batería y me falta la primera guitarra. En ese sentido, además, la guitarra de Dani es enormemente virtuosa, pero no se nota. No se nota salvo cuando uno se sienta realmente a oír con calma cada pista y darse cuenta que no está haciendo guitarra de acompañamiento, o no solo está haciendo guitarra de acompañamiento, sino que en muchos momentos está haciendo contrapuntos a la propia melodía que está cantando Dani, o está haciendo contrapuntos a la melodía que canta Pau. Paulina canta el prólogo y la última canción, y Daniela canta todo el resto del disco con las armonías de siempre. Algunas canciones son, frases que tienen constantemente. La primera de Dust to Dust, our bones will rust and we shall start again. El polvo vuelve al polvo, nuestros huesos se oxidarán y volveremos a empezar de nuevo. Yo no creo que sea fácil a cierta edad, a ninguna edad, escribir algo así. Cuando en la primera, cuando empieza a expresar su amor imposible, le dice al objeto amado con el que no, al parecer ni siquiera ha hablado, no puede estar siempre allí para detener toda la hemorragia. Es brutal. Cuando se enfrenta a su propia locura y dice, sálvame porque estoy cayendo, estamos tan lejos del suelo,
no quiero entender, solo quiero tomar tu mano. Y es una explicación verdadera de una obsesión, de este tipo de obsesiones que existen y que llevan a la muerte, que tenemos constantemente. Hay baladas, hay cosas que parecen baladas, pero que se van distorsionando con la intencionalidad de la voz y con el uso de ciertos cambios armónicos y escalas que no son lo más habitual del mundo. Si lo que esperas es un rock estilo Ramones con 3 acordes, aquí no los vas a encontrar. Hace cambios, por ejemplo, en The One, que es una balada así distorsionada, y donde la voz de Danny se siente mucho más madura de lo que probablemente es. Hace un cambio de tono que le da un giro total a la canción en un momento dado. Y ojo, afortunadamente Danny nunca ha tratado de cantar agudo, es mezzosoprano. Pero es que la idea de que el rock se canta agudo probablemente sea para algunos hombres o para alguna gente, porque Robert Plant finalmente era una excepción. Janis Joplin era mezzosoprano, Florence Welch es mezzosoprano, Grace Lick, la de Jefferson Starship y Jefferson Airplane, era mezzosoprano. Lady Gaga, que a mí me parece una cantante de una enorme calidad, te caiga bien o mal, Lady Gaga es mezzosoprano, y Floor Jansen, la mejor voz del metal, es una mezzosoprano. Cuando dice, dame algo que pueda sentir, me da miedo pedírtelo. Es decir, te lo estoy pidiendo sin pedírtelo. ¿Qué es lo que tengo que cambiar para que tú me ames de vuelta, para que me correspondas el amor? Está todo en mi cabeza, fue algo que tú dijiste que me dejó el corazón expuesto. Abrázame como si realmente me quisieras. Eso es de lo más doloroso que le puedo decir a una persona. Abrázame como si realmente me quisieras, cuando aquí adentro sé que no me quieres, pero dime que me quieres de todos modos. La idea de Red Hands Never Fade, que es el momento en el que se ha consumado el asesinato, siempre me ha hecho pensar en Lady Macbeth. Dije, bueno, probablemente me estoy yo yendo a referentes extraños. Después de la entrevista que le hizo The Warning, creo que el referente de Lady Macbeth no es accidental. Creo que saben exactamente de lo que están hablando cuando dicen que te pido que me digas, que te digo que me digas, que te diga que está todo bien, pero sabemos que no lo está, porque las manos rojas nunca se desvanecen. Y las manos rojas son esas manos rojas que no se desvanecen, que te llevan a Lady Macbeth enloquecida después del asesinato de Duncan, que se trata de lavar las manos, pero ya ve que nunca se las puede lavar. Es brutal. En The Sacrifice, por ejemplo, se habla con alguien que no sabe si son 2 personas que se están hablando dentro de la cabeza del personaje o está hablando con su víctima. Pero hay un momento maravilloso. The Warning tiene una característica que son las armonías de las 3 voces, las 3 son mezzos, pero las 3 tienen la capacidad y el rango suficiente para hacer armonías. Pero en un momento dado sueltan un unísono tan perfecto, 3 voces cantando exactamente la misma nota antes de abrirse después de una armonía, que llama muchísimo la atención, te deja con la idea de que saben exactamente qué están jugando y no están repitiendo. Bueno, aquí hacemos armonía cerrada de primera, tercera, quinta, ¿no? Y aquí hacemos una inversión de tercera, quinta, primera. Saben perfectamente lo que están haciendo armónicamente. Y hay frases que, insisto, a mí me destrozan. Por ejemplo, nunca admitirás que naciste para ser un peón, un pecador inocente, un santo culpable por encima de todo. Son frases que demandan una calidad enorme de poesía, como lo hace en Dull Knives cuando dice, estoy recogiendo rosas, pero me estoy quedando con las espinas. Si vas a recoger rosas y con lo que te quedas con las espinas, es todo un concepto poético que a mí me deja helado. Queen of the Murder Scene en concreto la quiero destacar porque primero es un rock pesado, clásico, casi setentero en algunos de sus bordes, apoyado en el órgano, pero donde además la Daniela hace un brutal solo de guitarra que nos recuerda el virtuosismo que en el resto de sus canciones no es tan notorio, insisto, a menos que te fijes mucho. Y ahí se dice la propia asesina, no
realmente no quieres perder el miedo. Atrévete a intentarlo y entonces sufre, querida. Y a esto sigue un rollo obsesivo que es korosu, korosu, koro, korosu, korosu, koro. Korosu es matar en japonés, y sabemos que las chicas tienen una buena relación, amplia relación con el anime y con los dibujos animados. Su último video precisamente lo hicieron con un webtoon. Puedo seguir como enloquecido. Al final, al parecer, asume su locura el personaje y se suicida. Porque dice, la sangre que sangro ya no es roja, es negra como las palabras que se repiten en mi cabeza. Mi sanidad se ha ido y mi moral estaba equivocada y yo sé lo que dicen todos de mí. Cuando el loco se da cuenta de que todos se dan cuenta de que está loco. Y al final, pues la frase, la última canción, que es The End, tiene un subtítulo que es Stars Always Seem to Fade. Las estrellas siempre parecen desvanecerse. Si las manos rojas no se desvanecen, la culpabilidad no se desvanece, las estrellas a las que puedes aspirar siempre parecen desvanecerse. Y es como dice al final, este es el final, adiós mis amigos, las estrellas siempre parecen desvanecerse. Es demasiado tarde para, con las manos manchadas de sangre, trato de corregirlo todo. Las estrellas siempre parecen desvanecerse. Es un poco demasiado tarde para empezar de nuevo, otra vez. Si esto lo hace un grupo de 6 rockeros con 30 años encima, es una obra maestra. Si le hacen The Warning a las edades a las que dije, sigue siendo una obra maestra, pero además me impresiona el doble. Les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo este grupo, y lo voy a seguir haciendo durante mucho, mucho tiempo, sobre todo hasta que vengan a España. Y por supuesto, cuando acaben de sacar el nuevo álbum, voy a tratar de volverlas a entrevistar, porque creo que tengo mucho que hablar con ellas. The Warning. ¿Y qué más tenemos? Bueno, vamos a hablar un poco de... Usted, Mateo, ¿cómo festeja estas fechas? Lo mejor que puedo. ¿Dices Feliz Navidad? Sí, digo Feliz Navidad. ¿Qué? Se trata de estar bien con la familia, ¿no? No le veo yo nada de particular, ni hacer sufrir. Ay, es que la Navidad, es que yo no creo en Jesucristo. Ya, tampoco creo en el conejito de Pascua, y sin embargo a los niños les escondíamos los huevitos de Pascua. ¿Qué pasa? El que uno trate de ser racional no quiere decir que se vuelva uno el Grinch. Y vamos a hacer un vídeo sobre la invención de la Navidad, además. Pero ya tengo ya hay un vídeo de hace muchos años donde cuento por qué celebro la Navidad y por qué me parece que está bien. Quiere decir que estamos celebrando, finalmente la Navidad se inventó en esta época porque estamos celebrando el solsticio de invierno, ¿no? Si le llamas Navidad al solsticio de invierno, pues le llamas Navidad al solsticio de invierno y ya te diviertes muchísimo, te vas con los amigos y a la cena de la empresa y a darse regalitos. No, por algo no se puso el 16 de abril la Navidad, se puso porque las grandes fiestas se ponen en las cuatro grandes celebraciones que tienen un significado sobre todo para el mundo agrícola, para nuestro pasado agrícola, los 2 equinoccios y los 2 solsticios. Otro comentario de música para mí, utilizando palabras de moda, son transversales los Beatles y Serrat. O sea, siempre están y nunca sobran, ¿no? A ver, Serrat los Beatles son para mí esenciales y Serrat hizo la pista musical de mi vida hasta el nacimiento de mi primera hija, que cuando él cantaba en agosto de parto, mi hija nació el 6 de agosto, ¿no? Pero no le he escuchado comentarios sobre Joan Manuel, o sea, es un genio, Alberto Cortés, menos, Cabral, no lo soporto, Chico Buarque, me parece brillante, Biglietti, era un payaso, Pachi Andión, tengo poca relación con él, musicalmente quiero decir, a Biglietti sí lo conocí, ¿a quién más conocí? De este grupo fue el único al que conocí en persona, fue a Daniel Biglietti. Pero Chico Buarque, por ejemplo, tiene una de las canciones más interesantes en cuanto a su construcción, que es precisamente Construcción.
¿Qué más? Gracias Arturo Ibarra por el super sticker. ¿Y qué más tenemos por aquí? Porque tengo, si no. No está un poco sobrevaluado tu cuadro. ¿Cuál cuadro, nene? ¿Cuál cuadro, nene? A mí me encanta cuando dicen que un cuadro está sobrevaluado. Quiere decir que a ellos no les gustó y les gustaría que no le gustara a los demás. Es de una mezquindad horrorosa. Gentle Giant, sí, Gentle Giant es un grupazo, absolutamente. Si le gusta el rock progresivo, ¿no ha escuchado a Dream Theater? Sí, por supuesto que lo he escuchado. Y fíjense, una cosa interesante, pensando en que Paulina es la que escribe la mayor parte de las cosas o por lo menos la base, las ideas de las cosas de The Warning, aunque luego intervengan todas, eso de dejar que el baterista escriba las letras es muy peligroso. Lo hacen Rush, Foo Fighters y The Warning. Estamos hablando de 3 grupazos, 3 enormemente grupazos. Las leyes de los sedes en Honduras se deberían abolir, pues sí, pero esperemos a ver qué hace Xiomara. Están, claro, es que no están muy contentos los hondureños con eso. La idea es absurda. Pone una ciudad como quien pone una tienda, pero todo es tuyo. Y la gente que vive allí, pues tú decides si la metes a la cárcel o le das la pena de muerte. Es de locos. Ya no supe cómo te fue en la UGT, pues vuelve a ver el principio de esto porque conté precisamente las jornadas que tuvimos el viernes y el sábado pasados. Pues está el principio de este streaming. En cuanto acabe esto, lo puedes... ¿Crees que China invada Taiwán? Estamos igual que con Ucrania, no lo sabemos, ojalá y no. ¿Qué piensas del último álbum de Tony Bennett y Lady Gaga? A ver, no he visto el álbum. Conozco el álbum de hace 7 años. Hace 7 años Tony Bennett y Lady Gaga hicieron algo maravilloso. Pero el concierto que además se acaba de hacer, no sé si hicieron el álbum o si el álbum vaya a salir del concierto, pero me conmovió y me movió muchas cosas. Primero que nada, Lady Gaga se ha descubierto como una cantante de jazz espectacular, creíble, metida en eso más de lo que estaba metida quizás en otras cosas de sus rollos más de escándalo y de show. Tony Bennett ya no sabe quién es. Tony Bennett ya no reconoce casi a su esposa, ya no reconoce a sus hijos. Tiene un Alzheimer avanzadísimo. Cuando suena el piano, regresa. No se ha olvidado la letra de una sola canción. Cuando los fans se le acercan y le dicen, señor Tony Bennett, gracias, pues usted canta muy bien, regresa. Es como que esa persona está, lo que todavía queda de Tony Bennett está escondido, y de muchas personas con Alzheimer, está escondido en algún extraño lugar que tenemos que aprender cómo abrir, cómo descodificar, para que no se pierda por completo, porque no hay cosa más horrible para mí que el Alzheimer. Uno es su memoria, uno es su historia, somos nuestra historia. Si Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mi circunstancia, yo le diría a Ortega y Gasset, tú eres tú y tu historia. Tu circunstancia a cada momento, tus circunstancias a lo largo del tiempo, porque cuando pierdes eso, ya no eres tú. Hubo un caso hace meses del que se habló mucho de una bailarina que había sido prima bailarina, con Alzheimer, confinada en una silla de ruedas, pero que cuando oyó música de algún ballet como El Lago de los Cisnes, que ella solía interpretar cuando era joven, sus manos empezaron a moverse y a seguir, a hacer lo que hacía. Había perdido la memoria de todo lo demás, menos de cómo bailar El Lago de los Cisnes o algunas piezas, otras. Vi trozos del concierto de Lady Gaga. That's Why the Lady is a Tramp, que me parece una de las canciones grandes del jazz de los años 40, que la cantaron todos, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, todo Dios cantó esa canción. Y me pareció increíble ver a Tony Bennett. Me conmovió hasta las lágrimas. Y ver el amor que le tiene Lady Gaga a este hombre. El arte nos tiene que enseñar
a través del arte podemos aprender cómo abrir esos espacios mentales que todavía le quedan a quienes se han perdido por el Alzheimer, ¿no? Yo me impresiona muchísimo esa idea. Le tengo un miedo enorme. Recuerdo mucho una canción del Arkin Poe, ya que estamos en esto, que se llama Mada Sahater, loco como un sombrerero, y que recuerda que su bisabuelo desarrolló esquizofrenia y su abuelo empezó a tener Alzheimer cuando escribieron esta canción, que eran muy jovencitas. A ver, Larkin Poe tiene 31, 32 años, cuando yo las empecé a seguir tenían 15 y 16, y esto lo escribieron a los 17, 18 años, que van recordando pues, a esta persona a la que quieren y que está desapareciendo, pero en un momento dado dicen algo muy importante, dice, no puedo olvidar que una cuarta parte de su sangre es mía, y le dice al ladrón de la memoria, por favor no vengas por mí. Y que lo canta una chavalina de 17, 18, 19 años que desde entonces aprende a tenerle miedo al Alzheimer. Porque si viene a por ti porque tú tienes la sangre de aquel bisabuelo o de aquel abuelo que tiene Alzheimer, sabes lo que te espera y la perspectiva es aterradora. Parece que hay espacios de la memoria distintos que ocupa la música o que ocupa el arte o que ocupa la pintura, diferentes de los espacios de la memoria episódica, de la memoria de los episodios que hemos vivido. Sé que algo se ha trabajado en ese sentido con el Alzheimer, no lo sé, pero espero que se trabaje mucho. Como quiera que sea, si sale el video completo, el concierto completo se pone a disposición, veré con un enorme gusto el concierto de Tony Bennett y Lady Gaga. Y me dará mucho gusto que alguien que tiene tanto miedo como el que tiene alguien que tiene Alzheimer, porque es muy importante no olvidarlo, quien tiene Alzheimer está consciente hasta cierto punto de lo que le pasa y hasta cierto punto no sabe ni dónde está, ni con quién está, ni por qué está. Es como si hubiera nacido a un mundo que no entiende todas las mañanas, como si fuera el día de la marmota, pero peor. Y entonces, quien tiene Alzheimer, por eso tienen ataques de violencia a veces y por eso tienen ataques de enorme melancolía, de enorme desesperación. Y que una persona se salve de eso los minutos que está cantando. Eso no tiene precio, amigos. Ay, hermanitos, ¿cómo me ponen ustedes? Qué bárbaros, ¿eh? Bueno. ¿Qué opina Rosana Kramer? He visto poco de ella, la verdad. ¿Qué piensa del uso del glifosato para combatir el narcotráfico? No, el glifosato se usa para combatir las malas hierbas. Si se ha usado para combatir el narcotráfico, no sé cómo lo han hecho, ni sé si lo han hecho bien o mal. Si lo han hecho mal, está mal. Si lo han hecho bien, está bien. ¿Consideras a Putin un dictador? Lo preguntas en serio, ¿verdad? No lo puedes preguntar en serio. Los poderes de Krishna vienen del iluminado. Los poderes de Krishna no existen, hijo mío. Ni los de Shiva, ni los de ninguno de estos seres sobrenaturales. Y si existen, que en este momento me lancen un relámpago. Tengo mi relampaguito allí, por si me quiere fulminar Zeus, Shiva, Jehová o cualquiera de ellos. Luego se me olvida encenderlo. Creo que la semana pasada se me olvidó encender el relampaguito. Alex, si no tienes pruebas de tus acusaciones, vete al cuerno. Sonic Rain, te voy a bloquear, perdóname, pero te voy a bloquear porque no creo que sea razonable que utilices mi canal y mi chat para hacer proselitismo religioso, ¿vale? Bueno, ¿qué opina de Björk? Tenía cosas que me gustaban, tenía cosas que me parecían aburridas y de esa música que se hace para los músicos, ¿no? Para impresionar músicos, para lucir capacidades musicales que la mayor parte de la gente, incluso la que está cerca de la música, pues no entiende, ¿no? Bueno, hay un par de cosas que quería yo hacer del
del correo electrónico del RVDCQS, donde me pregunta Vlad Mort, que pregunta mucho siempre. Hay actores a los que han quitado de películas en las que participaban porque no se querían vacunar y alegan discriminación o ser ciudadanos de segunda. ¿Qué tan así podría ser esto? No tiene nada que ver con la discriminación. La discriminación se hace contra lo que alguien es. En este caso es excluir a alguien por lo que hace. Es como si a alguien le gusta ir armado y disparando por la calle. Pues no lo dejas salir a la calle. ¿Es discriminación? ¿Estás cortando su libertad? No, estás impidiendo que mate a otra persona. En el caso de los no vacunados, ese es el riesgo, que maten a otra persona. No es seguro que la maten, pero aumenta. Hay más riesgo de que la maten ellos que los demás. Entonces, no hay nada de discriminación. La discriminación es contra aquello que tú eres. Por si eres armenio, por si eres judío, por si eres mujer, por si eres homosexual, por si eres transexual, por si eres negro, por si eres moreno, por si eres chino, por lo que eres. Eso es discriminación. Lo otro es simplemente sacar a un elemento con un potencial de daño social grave, sacarlo del entorno donde puede causar ese daño. No hay mucho más por allí. Dice Carlos Carpio algo que me resulta interesante. Dice Carlos Carpio que ha sido votante de izquierda, pero los partidos de izquierda le han decepcionado profundamente en el tema de la lucha contra el cambio climático, demonizando la energía nuclear, que es la única que puede ayudar a las renovables en la lucha por una disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Sí. Dice, hasta hoy, por ejemplo, he sido suscriptor del diario, pero sus ataques con mentiras a la energía nuclear, junto con el tratamiento dado a la comunidad trans, me han hecho solicitar la baja del mismo. ¿Qué se hace en estos casos? Lo de votar en blanco no lo he hecho nunca, pero sospecho que será lo que deberé hacer. ¿Cuál es tu opinión sobre este aspecto? Te la digo muy fácil. Yo soy militante del Partido Socialista Obrero Español. No adepto, no soy un adepto doctrinario, pero milito en ese partido porque creo que es el partido que mejor puede hacer las cosas, lo cual no quiere decir que todo lo haga bien. En el caso de la energía nuclear, llevo 10 años peleando al interior del partido para que se quiten la tontería antinuclear. Muy difícil. Quizás deberíamos ser, en vez de fuéramos yo y 3 más, fuéramos 400 o 500 o 2,000 o 4,000 los que dijéramos eso al interior del partido, cambiaríamos la política. La política va a cambiar de acuerdo a lo que digan o no los militantes. Mira, el Partido Socialista Obrero Español, precisamente en el tema de la ley queer, de la teoría queer y la ley que Podemos ha propuesto al respecto, está enfrentándose al hecho de que muchas mujeres, muchos movimientos feministas adscritos al Partido Socialista Obrero Español están en contra de la teoría queer y de la ley que se está proponiendo. Ya han levantado la voz. Y como son militantes del partido y levantan la voz siendo parte del proyecto general socialdemócrata del PSOE, pues los están teniendo que oír. Algunos no quieren oírlas, pero las van a oír. Y afortunadamente en el Partido Socialista Obrero Español se puede estar en desacuerdo sin que te echen. Y por lo tanto yo sigo en desacuerdo tanto con el tema de la teoría queer, pero sobre todo con el tema de la energía nuclear. Es la participación política de los individuos la que puede hacer que los partidos se muevan en uno u otro sentido. Si estás esperando que la cúpula reaccione por ciencia infusa, porque les pareció simpático, porque qué bien hay que hacer esto, o porque los convenció mi amigo Alfredo García, el operador nuclear, con su libro, pues te vas a pasar la vida esperando. Las cúpulas de los partidos se mueven al ritmo de la militancia y al ritmo de los espacios intermedios. Y entonces yo lo que creo que hay que hacer es que hay que votar diciendo, en este caso, si siempre has sido votante del Partido Socialista, decir públicamente y ante tus amigos y escribirle al partido y ir a la Casa del Pueblo de tu localidad y decir, yo voy a votar al Partido Socialista, pero estoy en contra de esto. Y exijo que lo cambien con estas y estas otras razones. Es la única forma que yo veo de hacer las cosas, porque sentarnos a esperar que los partidos hagan lo que nosotros queremos, para que sean perfectos, porque se les levantaron un día en la mañana y a la hora de tomar el café decidieron que querían ser perfectos, pues nos vamos a morir sin que haya ningún avance.
todos los avances que se han producido en todos los partidos, incluso los de derecha, se producen cuando el sentimiento de la gente le deja claro que por ahí no o por ahí sí. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. No será muy popular, pero es lo que yo digo, lo que yo creo que funciona. Víctor Carreras me pregunta, ¿cree usted que hay que poner límites al conocimiento científico? No. ¿Cómo? ¿Cómo le pones límites al conocimiento científico? Si lo dejas de financiar como López Obrador, por ejemplo, bueno, si lo limitas en esa área, pero lo que no se descubra en el Instituto de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se descubrirá en el Instituto de Materiales del MIT o de alguna universidad francesa o suiza o española. No se le pueden poner límites al conocimiento científico. Pero además los científicos no andan buscando concretamente cosas. Este es un error que comete mucho López Obrador. El pensar que tú puedes decirles a los científicos, resuélveme este problema. Eso se hace con los técnicos, con los tecnólogos. Eso lo hacen los ingenieros. Ya tienes los conocimientos científicos, ahora resuelve este problema con esos conocimientos científicos. Y entonces el genio del ingeniero es el que entra y convierte la teoría en un elemento práctico. Pero generalmente los científicos van caminando, dan la vuelta en la calle y se encuentran con algo que no sabían que estaba allí, que no se lo esperaban, que, pues entonces lo que estábamos pensando antes estaba equivocado porque esto, no entra en el esquema de lo que teníamos antes. Entonces no se le pueden poner límites al conocimiento científico. Esta es la caja de Pandora que se abrió hace 400 años y que ha dado muchísimos más beneficios que perjuicios, así que yo creo que ni siquiera intentarlo vale la pena. Javier Díaz Ordue sí me pone en una tesitura tremenda, porque me dice, cambió su opinión sobre Ringo, si era o no un buen baterista. Sí, y lo reconozco, y además lo siento en el alma. Pero efectivamente yo durante mucho tiempo dije que Ringo Starr era el tipo con más suerte del mundo porque había caído en una banda donde 3 genios lo habían llevado casi de paseo. No. He oído mucho a grandes bateristas, a gente que admiro muchísimo como Grohl de Foo Fighters y antes de Nirvana, como Trey Cool de Green Day, hablar de Ringo y explicarte por qué era un genio. Y cuando lo oyes en serio, lo que está haciendo atrás del genio de Paul y John y las guitarras y el bajo, que el bajo de Paul McCartney es absolutamente de locos, es uno de los bajos más complejos que hay en la vida. Oye Something de George Harrison, oye lo que está haciendo en el bajo todo el tiempo Paul McCartney ahí, es de locos. Pero si oyes detrás de todo eso lo que está haciendo Ringo Starr, lo que hace a cada momento, cómo lleva la canción, cómo hace el relleno perfecto en el momento perfecto, no con un gran virtuosismo, pero como una forma de empujar hacia adelante la canción, de darle ese cambio necesario para pasar de te estoy presentando la canción a vamos a hacer un super final. Es impresionante. El tipo tenía, aparte de que era un metrónomo, que esto siempre se dijo, el tipo tiene una sensibilidad a la canción y lo que la canción necesita, que he dedicado, pero fácil, los últimos 4 o 5 años a oír, cada vez que oigo a los Beatles, a detenerme, regresar a una canción y meterme un poco más en qué demonios está haciendo el señor Richard Starkey. Cambiado mi opinión radicalmente sobre él, creo que es uno de los grandes bateristas de la historia, pero no un gran virtuoso. Es un gran baterista al servicio de las canciones. En otro nivel del mundo tendrás siempre a Neil Peart, a John Bonham y al baterista de los Who, cuyo nombre olvido con increíble facilidad una y otra vez. Soy su admirador, pero olvido su nombre con muchísimo gusto. Entonces, bueno. Pero hay una cosa que también me comentaron que sí quisiera yo atacar. Sergio Marcelo Treviño García dijo, después de ver varios de sus vídeos donde desmitificas a ciertos personajes, me gustaría conocer su opinión con respecto a la curandera mexicana María Sabina y sus ceremonias con hongos. Bueno, pues vamos a hablar de María Sabina, porque es un personaje con el que ocurre algo muy peculiar.
En los años 80 debe haber sido, cuando yo escribía en Excelsior, y sí, porque en los años 90 estuve en el Universal, cuando yo escribía en Excelsior y cuando Octavio Paz andaba defendiendo, según él, a María Sabina y cosas por el estilo, yo protesté en muchísimas ocasiones por el trato que sufría esta mujer. Ella, que en aquel entonces estaba tratando de conseguir financiamiento para hacer un pequeño costurero para que las mujeres de su pueblo se pudieran ganar la vida. Y nadie le hacía ni puto caso a María Sabina. Una mujer ya más o menos de esta edad, quizás mayor, muy cerca ya de su muerte. Y siempre me indignó muchísimo cómo la gente se había aprovechado de ella, cómo la gente había ganado muchísimo dinero con ella y cómo la gente se la usaba como bandera y ella los veía pasar, nada más los veía pasar. A ver, ella es descubierta de alguna manera por Gordon Wasson. Gordon Wasson era un banquero, para empezar, y micólogo aficionado, etnomicólogo, es decir, andaba viendo por las comunidades del mundo qué costumbres tenían y qué tipo de hongos cultivaban o comían o usaban para distintas cosas. Y encontró a María Sabina y encontró el psilocibes, que es el hongo, los niños sagrados, el santo nanacate que ella utilizaba, y se lo mostró al mundo y de ahí se obtuvo la psilocibina, que es un potente alucinógeno. Bueno, Gordon Wasson se comprometió a no publicar ni las fotos ni a dar los datos de dónde estaba María Sabina, pero en 1957 en un número de la revista Life, me parece fue, publicó tanto las fotos como pues, está en Huautla de Juárez en Oaxaca. Y empezó a llegar gente a Oaxaca a pedirle viajecitos. Los hongos los utilizaba ella como curandera. La idea era que ella comía los hongos y el paciente comía los hongos, el paciente le decía lo que tenía y ella en su trance alucinogénico lo curaba, le encontraba la curación. Evidentemente no curaba nada, como no fueran quizás cuestiones de depresión o de malestares de amores. El consumo de hongos alucinógenos, de setas alucinógenas, no cura cánceres, no cura diabetes, no cura pericarditis supurante, ni cura cáncer, ¿no? Pero era la única opción que tenían muchos, y siguen teniendo muchos indígenas en México, por desgracia, y por culpa de todos sus gobiernos, incluido el actual, no tienen otra forma de acceder a una curación, entonces al menos así creen que se han curado. Y cuando la fueron a ver, ella mostró en sus le hizo una velada a Gordon Wasson y a su esposa, mostrándole cómo funcionaba el asunto de la curación por la vía de los hongos alucinógenos. Lo más curioso es que, y esta historia casi nadie la conoce, Gordon Wasson estaba financiado sin que él lo supiera por el proyecto MK Ultra de la CIA. El proyecto MK Ultra de la CIA es uno de los proyectos más delirantes de la Guerra Fría, que hay un equivalente en la Unión Soviética, pero todavía no lo conocemos. No conocemos cómo se llamaba, pero era el equivalente que usaba a supuestos psíquicos, a supuestas personas con poderes extrasensoriales como Nina Kulagina, que le vio la cara a todo el ejército soviético durante años. Sobre todo me acuerdo de Nina Kulagina. Había otros 2 o 3 supuestos poderosos que movían cosas con la mente. Nina Kulagina podía mover una brújula así, moviéndola con las manos dentro de una campana de cristal, y movía la brújula, y los del ejército soviético, del ejército rojo, soñaban cómo usar eso para derrotar a Estados Unidos. Lo que ella traía era un imán en la rodilla con el que iba moviendo y con eso se movía la brújula. Trucos de magia que son los que siempre usan los charlatanes. Pero entonces el proyecto MK Ultra es el proyecto de los hombres que miraban a las cabras, los hombres que miraban fijamente a las cabras, y que hizo experimentación ilegal, involuntaria, con distintas sustancias alucinógenas, con seres humanos que no dieron su permiso. La CIA experimentó con ellos para ver la posibilidad de utilizar los materiales alucinógenos en alguna guerra
contra la Unión Soviética. Esto es, entonces, parte de, claro, la psilocibina como uno de estas posibles armas de guerra para convertir la Guerra Fría en Guerra Caliente, pues recibió financiamiento de la CIA. Es de locos. Pero bueno, no hay pruebas ni testimonios de que John Lennon, ni Keith Richards, ni Bob Dylan, ni nadie más haya ido. Que fue mucha gente a hacer las veladas con ella, sí, pero los mitos de que los grandes de la historia fueron John Lennon con Yoko Ono y tal y cual, no están validados. Es parte de un folclore, de una mitología. Lo que sí es cierto y que es mucho más grave es que Wasson ganó mucho dinero con ella, y aquí está, me traje, perdón, se me había olvidado pasar la diapositiva. Este es Gordon Wasson anotando en su libretita lo que estaba haciendo María Sabina, y María Sabina está allí con sus platos llenos de hongos, porque la cantidad de hongos era muy importante. Los problemas de la herbolaria es precisamente lo de la dosis a todo esto. Pero este señor, que yo considero un miserable de 9ª categoría, pues, ya pasamos escribió el maravilloso hongo, la maravillosa seta, y ganó muchísimo dinero y se hizo muy famoso y recorrió el mundo dando conferencias sobre María Sabina. María Sabina estaba allí en Huautla diciendo, y yo nada. Santa Sabina se puso el nombre de ella, el Tri le dedicó una canción, Jorge Reyes usó grabaciones de los cantos de María Sabina, Camilo José Cela escribió una canción sobre ella con Leonardo Baldas, su imagen se usa para vender todo tipo de cosas, bolsas, camisetas, gorros, impresiones serigráficas, lo que sea, y ella nunca cobró nada ni recibió nada, y lo último que yo recuerdo de ella es viajando a la Ciudad de México a ver si conseguía un poco de dinero para hacer un costurero en Huautla. El único que la apoyó, y es alguien con quien yo tengo graves diferencias políticas, fue Homero Aridgis, que escribió una novela sobre ella, pero que cuando ella era ya muy mayor la llevó a México a que recibiera atención médica y la reconoció principalmente como poeta. Porque todo lo demás es falso, no curas con hongos alucinógenos, no curas. Pero en el trance, en el viaje psicotrópico, alucinogénico, psicodélico de los hongos, María Sabina lanzaba unos cantos que eran absolutamente enloquecedores, impresionantes, y donde obviamente quien habla es ella, con este mundo alterado, pero es ella la que crea esto. Ella dijo al final, mucha gente se aprovechó de mí, recuerdo aquella vez cuando volvió a llegar Wasson, me regaló un disco en el que venían mis cantos, le pregunté cómo le había hecho, nunca imaginé oírme a mí misma, estaba disgustada porque en ningún momento le había autorizado a Wasson que robara mis cantos. Mucho tiempo anduve llorando por eso y el insomnio no me dejaba dormir. Es el abuso del que fue víctima María Sabina, pero sus cantos son lo más de ella. Y si sus cantos son lo más importante, hoy le vamos a dedicar, y me voy a pasar unos 10 minutos de la hora, terminamos el día de hoy leyendo algunos cantos de María Sabina, que son verdaderos poemas y que además les invito a que entren en la enorme capacidad de pensamiento metafórico de cada línea. Primer canto. Soy la mujer que solo nací, soy la mujer que sola caí, soy la mujer que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que mira debajo del agua, soy la nadadora sagrada porque puedo nadar en lo grandioso, soy la mujer luna, soy la mujer que vuela, soy la mujer aerolito, soy la mujer constelación Huarache, soy la mujer constelación Bastón, soy la mujer estrella Dios porque vengo recorriendo los lugares desde su origen, soy la mujer de la brisa, soy la mujer rocío fresco, soy la mujer del alba, soy la mujer del crepúsculo, soy la mujer que brota,
soy la mujer arrancada, soy la mujer que llora, soy la mujer que chifla, soy la mujer que hace sonar, soy la mujer tamborista, soy la mujer trompetista, soy la mujer violinista, soy la mujer que alegra porque soy la payasa sagrada. Soy la mujer piedra del sol, soy la mujer luz de día, soy la mujer que hace girar, soy la mujer del cielo, soy la mujer de bien, soy la mujer espíritu porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte. Yo, la payasa, soy la mujer aerolito y soy la mujer, la payasa sagrada, son dos frases que desde que las leí la primera vez, esto debe haber sido hace, no sé, en los años 70, se me han quedado siempre como la capacidad. Escribir esas cosas no es nada fácil. Y terminamos con otro canto de ella. Soy una mujer que ve en la tiniebla. Soy una mujer que palpa la gota de rocío posada sobre la hierba. Soy una mujer hecha de polvo y vino aguado. Soy una mujer que sueña mientras la atropella el hombre. Soy la mujer que siempre vuelve a ser atropellada. Soy la mujer que no tiene fuerza para levantar una aguja. Soy una mujer condenada a muerte. Soy una mujer de inclinaciones sencillas. Soy una mujer que cría víboras y gorriones en el escote. Soy una mujer que cría salamandras y helechos en el sobaco. Soy una mujer que cría musgo en el pecho y en el vientre. Soy una mujer a la que nadie besó jamás con entusiasmo. Soy una mujer que esconde pistolas y rifles en las arrugas de la nuca. Soy una mujer que mira hacia adentro. Soy mujer luz del día. Soy mujer luna. Soy mujer estrella de la mañana. Soy mujer estrella Dios. Soy la mujer constelación Guarache, soy la mujer constelación Bastón, porque podemos subir al cielo, porque soy la mujer pura. Soy mujer que hace tronar, soy mujer que hace soñar, soy mujer araría, mujer chuparrosa, soy mujer águila dueña. Soy mujer que gira porque soy mujer remolino, soy mujer de un lugar encantado, sagrado, porque soy mujer aerolito, soy un ciervo de 7 púas, soy una creciente a través de un llano, soy un viento en un lago profundo, soy una lágrima que el sol deja caer, soy un gavilán sobre el acantilado, soy una espina bajo la uña, soy un prodigio entre las flores, soy un mago, ¿quién sino yo inflama la cabeza fría con humo? Soy una lanza que anhela la sangre, soy un salmón en un estanque, soy un señuelo del paraíso, soy una colina por donde andan los poetas, soy un jabalí despiadado y rojo, soy un quebrantador que amenaza la ruina, soy una marea que arrastra la muerte, soy un infante, ¿quién sino yo atisba desde el arco no labrado del dolmen? Soy la matriz de todos los bosques, soy la fogata de todas las colinas, soy la reina de todas las colmenas, soy el escudo de todas las cabezas. Si esto no le impresiona a usted, probablemente usted está muerto. Gracias a María Sabina por sus poemas, por sus cuentos, por sus metáforas brutales, por sus metáforas sugerentes que lo dejan a uno pensando. Y yo, por mi parte, pues es todo. Ya son 9:05, nos hemos pasado 5 minutos, pero yo creo que era importante hacerlo. Les agradezco a quienes nos han acompañado ahora. Tenemos 160 personas. Les invito a que inviten a más gente a que participe en estos streamings, a que lo vean, a que comenten, a que vengan a enojarse o a que vengan a pasarlo bien, que vengan a saber algo de música que pueda yo quizás compartir, o de arte, o de poesía, o de política, o de sociedad, o de ciencia, o del conocimiento, que más o menos uno ha reunido porque afortunadamente está rodeado de gente que sabe cosas y las comparte con uno. Y entre tanto nos vemos la semana próxima. Aunque es día anterior a Navidad, vamos a tener streaming y nos vamos el próximo jueves. Y entre tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.